El amor no ha olvidado a nadie. De Gary Renard. Capítulo 1. ¿Qué prefieres ser? Tú eres tal como Dios te creó, al igual como también lo es toda cosa viviente que contemplas, independientemente de las imágenes que veas. Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en el infierno. No sucumbas a esta tentación y verás desaparecer toda clase de dolor, no importa dónde se presente, en forma similar a como el sol disipa la neblina. A finales del año 2006 estaba casado y vivía en Maine. A finales del año 2007 estaba divorciado y vivía en California. 2006 había sido el año más turbulento de mi vida, pero no tenía ni idea de que 2007 lo sobrepasaría. Lo cierto es que ni siquiera pensaba que eso fuera posible. La última vez que había visto a mis queridos profesores, los maestros ascendidos Arten y Pursá, que se aparecieron ante mí como un hombre y una mujer, había sido en agosto de 2005. Me visitaron en 11 ocasiones a lo largo de 20 meses a fin de darme su parte del material para nuestro segundo libro, Tu realidad inmortal, cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte. Hacia el final de su última visita les pregunté si volvería a verlos. Su respuesta me tomó por sorpresa. Dentro de un año, piensa si el tipo de vida que estás viviendo es realmente la que quieres. ¿Quieres seguir siendo un autor? Ellos sabían algo que yo ignoraba. El año y medio siguiente iba a ser muy duro. En medio de los viajes y de un programa de conferencias y cursos que habrían sido una severa prueba para cualquiera, y mientras intentaba hacer todo el trabajo propio de un autor en activo, me convertí en la diana de una vendetta, una campaña celosa, personal y organizada por supuestos maestros espirituales que se juntaron para intentar destruir mi ministerio. Uno de ellos era un hombre a quien consideraba mi amigo y a quien había hecho numerosos favores. Me dolió mucho y fue una de las mayores lecciones de perdón de mi vida. Tardé varios meses en resolver esta situación. Por suerte para mí, los esfuerzos de estos pocos individuos fracasaron, quizá porque lo que hacían era opuesto a los principios espirituales que supuestamente representaban. A la gente no le gusta la hipocresía. Estos maestros hablaban de amor, pero sabían como uvas amargas. En cuanto a mí, simplemente era mi conocido yo imperfecto. Me había acercado tanto al público que la gente sentía que me conocía. Siempre me había presentado como un simple ser humano. Tanto mi personalidad como mi historia seguían siendo consistentes y no había transigido, a pesar de años de escrutinio despiadado. No había pruebas para sustentar el odio dirigido contra mí, solo opiniones. Se demostró que eran opiniones minoritarias. A fin de cuentas, la mayoría de la gente seguía conmigo, y esto quedó claro muchas veces a lo largo de los meses y años siguientes. Como un año después del último encuentro de la segunda serie de visitas de Arten y Pursá, dirigí un taller intensivo en el Instituto Omega de Rhinebeck, Nueva York. Un gran tipo llamado Joe, veterano de Vietnam, me dijo que el libro La desaparición del universo lo había llevado a un curso de milagros. Gracias a La desaparición del universo, Joe fue capaz de entender y de aplicar las enseñanzas del curso en su vida. Esto a su vez le permitió perdonar las cosas horribles que había visto en Vietnam. También puso fin a las 2 décadas de pesadillas que le siguieron. Joe dijo que quería compartir el libro con otros veteranos de Vietnam. En ese instante la respuesta a la pregunta de Arten y Pursá quedó muy clara. Sí, por supuesto que quiero continuar con este trabajo. ¿Qué más podría pedir? Transcurridos unos pocos meses, después de lidiar con los intentos de ataque de otros maestros, me encontraba en la sala de estar de mi apartamento en Albany, Maine.
Era el 21 de diciembre de 2006 y tenía una idea clara de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras se resolvía una crisis personal en mi vida y otra estaba a punto de empezar, yo ya anticipaba la visita de mis amigos. Los maestros ascendidos habían dicho que era decisión mía que ellos volvieran a aparecer ante mí. Ellos querían que fuera mi responsabilidad. Me habían enseñado a estar en el lado de la causa y no del efecto, y esperaban que viviera las situaciones y que nunca volviera a ser víctima del mundo. En esta ocasión, la elección era mía y yo sabía que ellos se presentarían si yo quería que lo hiciesen. No tuve ocasión de sentirme decepcionado. De repente, Arten y Pursa aparecieron ante mí en su sofá favorito, que pronto perdería como consecuencia de mi divorcio, aunque poco después mi ex esposa me lo devolvió. Sabía que vendrían hoy, y otras personas me han enviado correos electrónicos diciéndome que pensaban que hoy se presentarían, dijo Gary. ¿No podemos escapar de la fama?, le preguntó Arten. ¿Están ahí fuera los paparazzi? Pero hablemos en serio. Esta ha sido una temporada muy difícil para ti, le dijo Pursa. Sin duda. ¿Les importaría explicarme por qué no me avisaron de que iba a sufrir más injurias que cualquier otro maestro en la historia de un curso de milagros?, les preguntó Gary. Perdona, pero ¿no te dijimos desde el principio que no te íbamos a contar muchas cosas sobre tu futuro personal, porque no queríamos privarte de tus oportunidades de perdonar?, le preguntó Arten. Sí, lo olvidé. No importa. Pero, Jesús, no ha sido nada fácil, ¿saben?, les dijo Gary. Gary, no le hables a Jesús de circunstancias difíciles. Él recorrió todo el camino y tú estás avanzando en el tuyo. Jesús demostró que todo es posible con Dios, incluso la ausencia total de dolor. Has hecho bien tu reciente trabajo de perdón, a pesar de tus actuales quejas. De modo que, ¿por qué no haces como los patos?, le dijo Pursa. Vale, voy a picar. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Gary. Los patos no miran atrás. Les resulta difícil hacerlo, de modo que generalmente ni se molestan. Solo ven lo que tienen delante e ignoran lo que ha quedado atrás. Lo único que importa es lo que ocurre ahora mismo. No hay que pensar en el pasado, le dijo Arten. ¿Estás diciendo que el pasado debería estar fuera de mi conciencia y que solo debería pensar en aquello con lo que tengo que lidiar en el momento presente? Entonces el futuro cuidará de sí mismo, dijo Gary. Sí, pero no hablamos de dejarlo ahí como hacen algunas de las enseñanzas espirituales populares. Cualquier intento de permanecer en el presente fracasará, a menos que el estudiante realice cierto trabajo. Hay algo en tu mente que te impide permanecer en el momento presente. La mayoría de las espiritualidades ni siquiera saben que esto es así, y mucho menos te enseñan a remediarlo. Los maestros más populares del curso tampoco saben de ello, ni enseñan a corregirlo, porque en realidad no han aprendido el curso, le dijo Arten. Vamos a abordar esta cuestión hasta el punto que nunca serás el mismo, dijo Pursa. Tal como Jesús, el maestro, dice en su curso, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí, dijo Arten. Genial, pero en la ilusión del tiempo, ¿cuánto tiempo van a venir a verme en esta serie de visitas? Tengo un programa apretado, como saben. Si van a ocupar algunas fechas, debo llamar a mi agente, les dijo Gary. En realidad, durante cuánto tiempo vengamos va a depender de lo bien y lo rápido que hagas tu trabajo. Te plantearemos ciertos retos. Con todos tus viajes es posible que no puedas afrontarlos, pero tu proceso de perdón debería acortarse. Durante la última serie de visitas, notaste que los procesos de perdón avanzado eran más breves. Esta vez también lo serán. Al final no necesitarás palabras en absoluto y lo harás de forma automática.
Este es un estado muy avanzado. De momento digamos que vas a aprender rápido y que en un futuro no muy lejano vas a saber perdonar automáticamente cualquier cosa que se te ponga delante. Permanecerás en un estado de fe y alegría que están entre las características del Maestro de Dios. Estarás en un estado de gratitud hacia tu Creador, que no te creó para que fueras un cuerpo, sino para que fueras como Él. Llegarás a poder relajarte en Dios, le dijo Artén. Sí, me gustaría estar más relajado y agradecido a todo y a todos los que me han ayudado a lo largo de los 2 últimos años, dijo Gary. Y deberías sentirte agradecido a las personas que te han puesto a prueba a lo largo de los últimos meses. Al perdonarlos, se convierten en tus salvadores, le dijo Pursa. Bueno, uno de ellos incluso me ha pedido perdón en público, pero me pregunto si esos otros 2 capullos llegarán a sacar las cabezas de sus propios culos. Solo es una broma, cualquier cosa es posible, pero ya sé a qué te refieres. Al perdonarlos, en realidad, yo soy el perdonado, y en ese sentido ellos son mis salvadores. No podría llegar a casa sin ellos, les dijo Gary. Eso es, querido hermano, tu manera de verlos o lo que pienses de ellos determinará lo que pienses de ti mismo. Y en último término lo que creas ser, un cuerpo o espíritu. ¿Y qué prefieres ser? ¿Algo temporal que está condenado a morir? ¿O algo permanente que no puede extinguirse? El tipo de experiencia que tendrás está determinado por lo que pienses de los demás. Como J te aconseja en el curso, nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Le dijo Pursa. Y al perdonar cualquier cosa que surja, además de los recuerdos o pensamientos del pasado que vengan a mi mente, me libero de ella. Pero se trata de cierto tipo de perdón al que J recurrió y que la mayoría de la gente no entiende, les dijo Gary. El tipo de perdón del que estamos hablando, el que deshace tu ego, te permitirá mantenerte en la condición del presente sin fin. El pasado y el futuro serán perdonados. Y como dice el curso, al pasado, el cual al ser perdonado desaparece, les dijo Artén. Espera, aún no he conectado la grabadora, les dijo Gary. No has de preocuparte por eso. Esta vez no queremos que grabes. Puedes tomar notas, como ya has empezado a hacer. Y tienes una memoria estupenda. Además ahora puedes oírnos muy bien cuando te hablamos entre visitas o cuando te mostramos palabras y tienes los ojos cerrados. De modo que te corregiremos si cometes algún error en la escritura que sea lo suficientemente importante como para tener que arreglarlo. Le dijo Artén. No sé, tío, suena más difícil de lo que estoy acostumbrado a hacer. Me refiero a que añado mi narración y mis notas a los libros y los hago míos contando a la gente lo que ocurría en mi vida. Transmito muchas experiencias personales de esta manera. Pero para mí ha sido de gran ayuda poder transcribir las conversaciones de las cintas. Ahora me dices que ya no puedo hacerlo, les dijo Gary. Te decimos que no necesitas hacerlo. Todo irá bien, ya lo verás, le dijo Pursa. «¿Pero por qué no hacer grabaciones?», les preguntó Gary. «Es muy simple. Tu decisión de continuar con este trabajo significa que va a haber más libros. De modo que vamos a evitar las preguntas que la gente plantea sobre las cintas. Ahora puedes hacer el trabajo sin grabaciones. Y la gente debería concentrarse en lo que decimos, no en cosas superficiales como si somos reales o si las cintas son reales. Pues lo que intentamos enseñarles en todo momento es que nada excepto Dios es real, ni siquiera ellos. Además, has hecho un buen trabajo al responder preguntas. Hace ya años que la gente plantea preguntas sobre ti, sobre Artén y sobre mí, y tú has respondido todas, tal como te aconsejamos», les dijo Pursa. «No hay nada malo en responder preguntas, y al hacerlo no tienes por qué adoptar una actitud defensiva. Simplemente corriges la información errónea.
¿No te parece divertido que algunas personas piensen que hacen bien al atacarte con preguntas que en realidad son afirmaciones, acusaciones de mentir sin aportar pruebas, y sin embargo quieran hacer que parezca que hay algo mal en ti si las respondes? Qué conveniente para ellas. Lo cierto es que en el ámbito de la forma, si no ofreces a los demás tu experiencia, crearán sus propias respuestas. Hay otro motivo por el que te aconsejamos responder las preguntas. Dentro de 40 o 50 años, cuando los eruditos revisen las cuestiones de estos días con menos emoción de la que mucha gente demuestra ahora, verán que tenías respuestas a esas preguntas, y generalmente respuestas muy buenas, le dijo Artén. Durante los últimos años te has convertido en un profesor muy conocido en todo el mundo. ¿Por qué no señalas como recordatorio para tus lectores un par de puntos destacados de los que J enseñó hace 2000 años y sigue enseñando en un curso de milagros? Me refiero a cosas que el mundo no comprendió entonces, a excepción de unos pocos, y que sigue sin entender ahora, a excepción de unos pocos, dijo Purcell. Claro, pero voy a intentar ser breve porque tengo algunas preguntas para ustedes. Lo primero que hay que entender es que solo hay dos cosas y que solo una de ellas es real. Lo que es real es Dios, o el cielo, o tu fuente, o el hogar, o la realidad, como quieras llamarlo. Al margen de cómo elijas llamarlo, es perfecto. Tal como ambos, la Biblia y un curso de milagros, expresan, Dios es perfecto amor. Ahora bien, este amor perfecto no cambia, es absoluta quietud. Si mutara, evolucionaría y no sería perfecto. Pero la realidad ya es perfecta, no tiene que mejorarse a sí misma. Y esta es la realidad de todos. Este perfecto amor no puede ser enseñado o explicado, pero puede ser experimentado, incluso mientras parece que estamos aquí en un cuerpo. Ahora bien, si Dios es amor perfecto, entonces lo único que sabe hacer es amar. Si supiera hacer algo más no sería amor perfecto, ¿cierto? Este es un punto importante para entender la naturaleza no dualista del curso. Pero hay otra cosa que cree estar aquí. En realidad no lo está, pero piensa que sí. Esta cosa piensa que se ha separado de su fuente y que ha tomado una identidad individual propia. A eso lo llamaremos el ego. Y el ego en su mayor parte es inconsciente, está debajo de la superficie. Solo vemos una pequeña porción de él con la mente consciente y la mayor parte permanece oculta. En esa parte escondida hay una culpa tremenda por la aparente separación de Dios. Esto es lo que podríamos llamar el pecado original. No se trata realmente de un pecado, sino de la idea de estar separado. Esto creó la conciencia, porque para que exista la conciencia, tienes que tener más de una cosa, un sujeto y un objeto. Así tienes algo más de lo que ser consciente. En realidad no hay sujeto ni objeto, solo perfecta unidad. De modo que en resumen no tienes que esforzarte por ser lo que ya eres. El verdadero tú ya es perfecto e inmutable. Lo único que tienes que hacer es deshacer el falso tú que piensa que se ha separado de su fuente y que es culpable, le explicó Purcell. Pero, si Dios es puro amor, absoluto y perfecto, ¿cómo pudo ocurrir originalmente este pensamiento de separación? Ajá, esa es una pregunta trampa. Un curso de milagros enseña que la plena conciencia de la expiación es reconocer que la separación nunca tuvo lugar. En otras palabras, la separación es una ilusión, un sueño, una proyección de un universo de tiempo y espacio. No podemos encontrar la respuesta a esta ilusión por nosotros mismos, valiéndonos solo de nuestro intelecto, que el ego a menudo usa para mantenernos aparentemente atascados aquí. La separación es una experiencia falsa, y la respuesta real a la separación es reemplazarla por una experiencia verdadera, que es la conciencia de la perfecta unidad con Dios. En ese estado,
ya no eres un ser separado, sino que eres uno con toda la creación, y esa experiencia es la respuesta a lo que llamamos vida. De hecho, en esa experiencia no hay preguntas, solo la respuesta. Entonces, retornas temporalmente aquí, a la falsa experiencia de separación, y resulta que estabas soñando las preguntas, porque las preguntas no existen en la realidad, que es la experiencia del amor perfecto que es uno con la fuente, y que se convierte en nuestra realidad permanente cuando abandonamos el cuerpo por última vez. Le dijo Gary. De acuerdo, hermano. ¿Y qué hay que hacer para producir esta experiencia?, le preguntó Pursa. Bueno, les dijo Gary, lo primero es dejar de ser una víctima. Por ejemplo, si este mundo hubiese sido creado por Dios, entonces serías víctima de Dios, de una fuerza externa a ti que te hizo esto. Pero el mundo no fue creado por Dios, como dice una de las primeras lecciones del libro de ejercicios. No soy una víctima del mundo que veo. A propósito, por eso es tan importante entender el texto del curso, porque de otro modo no se comprende el libro de ejercicios. La gente hace sus propias interpretaciones de las lecciones del libro de ejercicios. Normalmente se le da el típico giro nueva era, pero el curso no es una nueva era, es único. No enseña lo mismo que los maestros espirituales populares de nuestros días. Como se dice al principio del libro de ejercicios, para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario, como marco de referencia, disponer de una base teórica como la que provee el texto. La mayoría de los maestros del curso no lo han aprendido y no comprenden de verdad su significado, o si lo entienden, no se lo cuentan a nadie.